Gonzalo Gañete, Muy muy buenos buenos días. días. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá, ¿no? Sí, ya siendo la tarde. Vamos a los basics en inglés. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso, cuáles son las fechas y cuál es la decisión que está implícita en este tema del Brexit? Bueno, las fechas es el 23 de junio, cuando se celebra el referéndum. Y el proceso, tal como va, pues hace unas semanas teníamos cierta igualdad en encuestas. Ahora aparentemente hay cierta ventaja muy ligera de los partidarios por quedarse dentro de la Unión Europea y Reino Unido. De todas maneras, somos muy escépticos con el tema de las encuestas porque obviamente las encuestas son publicadas y son utilizadas también para influir sobre la opinión del público. Luego, creo que muchas veces no están reflejando la postura que pueda haber por debajo, subyacente en la sociedad británica, sino que simplemente lo que están tratando es de polarizar una opinión para tratar de influir hacia un lado u otro de la balanza. Gonzalo, este es un tema de conversación diaria de los ingleses. O sea, la gente se va a mover, va a ir a votar ese día en masa o esperan también que haya una alta abstención. Bueno, esto lo hemos comentado alguna vez. En realidad, la sensación que hay desde el Londres, es decir, desde la City donde trabajo yo, es multicultural. Realmente la gente tiene un carácter más bien apolítico y, por lo tanto, es complicado que veas que tienen algún tipo de inclinación. Por lo general, compañeros que yo tenga en el sector financiero trabajando dentro de la City son europeos, aunque llevan aquí 15, 20 años trabajando, y la mayoría son partidarios de pertenecer dentro de la zona euro. No obstante, yo sí trato de ver también la visión británica. Desde el punto de vista social, histórico, económico, creo que Reino Unido siempre ha querido ser independiente del orden económico mundial. Ha tratado siempre de tener cierta ventaja. Lo hemos dicho aquí en más de una ocasión en Radio 1, hemos comentado también el tema de que tengan un sistema métrico diferente al del resto de Europa y de los países occidentales, tengan su propia moneda única cuando el resto de Europa se integraba en un proceso de unidad monetaria, mantengan su sistema métrico diferente, su sistema decimal, incluso lo que dijo la otra vez su compañero Cristian, que dijo, bueno, hasta conducen por el lado contrario, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, claro. Desde el punto de vista cultural ellos son diferentes. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión clave. Yo creo que en este caso esa independencia británica quiere ser sometida. Y ya entramos en un terreno en el que voy a dar mi opinión particular. Creo que del mismo modo que cuando Grecia empezó a complicarse las cosas con su deuda, la cual sigue siendo paradójica y ridícula la situación actual de Grecia, que por cierto seguramente también nos dará motivos de debate en breve, en las próximas semanas, porque se enfrenta al pago del FMI en junio y al pago del BCE en julio. Luego nos toca el plato de cada verano en Europa, que es el debate y la tensión sobre Grecia, que va acumulando una deuda que es probablemente impagable desde el punto de vista de cómo se desarrolla la economía griega. Pero independientemente de eso, igual que a Grecia se habló del Grexit y empezaron hablando de que si podían expulsar a Grecia de la zona euro, dijimos que no, dijimos que obviamente Grecia en todo caso podía intentar irse y no la dejarían. Y vimos que al final era así. Cuando Grecia proponía una alternativa de abandonar la zona euro, se le ponían todo tipo de impedimentos y se alargaban las reuniones. Esto es lo mismo. Este es un socio fuerte, es un socio rico, un socio bastante independiente, que es Reino Unido, y tampoco creo que le vayan a dejar ir. Si de hecho lo que estamos viendo es una auténtica campaña, no solamente desde el poder político, sino también desde el poder económico, de las instituciones económicas, que no deberían tener una postura política clara, advierten con esta campaña catastrofista de lo que va a ocurrir si Reino Unido se va de la zona euro. Teníamos desde el punto de vista político a David Cameron, obviamente haciendo su campaña pro-Europa, pero desde el punto de vista económico al presidente del Bank of England advirtiendo pues del riesgo que suponía para la propia libra la recesión económica en la que entraríamos, las subidas de tipos de interés que provocarían, la bajada del mercado inmobiliario hasta casi un 18%, y además también teníamos desde el punto de vista del Tesoro británico las advertencias que hacían sobre que el hecho de que Reino Unido abandone la zona euro podría traer problemas incluso de inestabilidad política. Han llegado a decir algunas autoridades dentro del Reino Unido de riesgos de una guerra mundial, de riesgos de ataques terroristas. Luego lo que vemos es que están utilizando todo tipo de argumentos para influenciar a la población británica de que vote por un sí en la permanencia de Reino Unido en la zona euro. Creo que además es obvio porque estamos en la peor época. Personalmente creo que estamos viendo la época del patrón euro.
El patrón euro sencillamente porque vemos cómo las divisas más fuertes que había en Europa, que eran el marco y el franco, están unidas bajo una única divisa, y todas las demás, la peseta, la lira, todas están bajo esa misma divisa. Luego vivimos una época de patrón, un patrón concreto en el cual todas las economías, con su heterogeneidad dentro de Europa, las economías mediterráneas contra la economía alemana, este tipo de cuestiones tienen demasiadas roces y tensiones entre las propias economías que no son de características similares, y por eso vivimos sometidos bajo un mismo patrón monetario. Y creo que es el momento de crisis actual es justamente el momento en el que se aprovecha para que Reino Unido diga, oye, pues nos borramos de la lista o seguimos aquí dentro. Y obviamente hay motivos más que de sobra para borrarse de la lista cuando ven el fracaso que ha tenido en el tema económico, por las crisis que hemos visto en el sector financiero dentro de Europa, por esos rescates, esos absurdos a los que llega el Banco Central Europeo de hablar de incluso de comprar deuda privada, es decir, regalar dinero casi en el mercado interbancario para recuperar la economía, y sobre todo lo que yo creo que más preocupa a Reino Unido, la injerencia que tiene Bruselas dentro de la agenda económica de cada país. Es decir, vivimos una época, algunos líderes, en este caso el líder británico que ha hecho una campaña contra esa Unión Europea es el exalcalde de Londres, que es Boris Johnson, Bojo como lo llaman, por Boris Johnson, y esta persona en concreto, probablemente también por una cuestión partidista, pero esta persona en concreto se ha sumado a los que decían que había que luchar por un incremento de la democracia y de la soberanía de Reino Unido, y para ello abandonar esta jerarquía y burocracia de Europa que lo que hace es dirigir las agendas y la política fiscal de varios países, además de la política monetaria. Gonzalo, tú dices que no, que finalmente al Reino Unido no lo van a dejar irse. Hagamos un ejercicio. Viene la votación, se manifiesta la mayoría por irse. Esto no es automático. ¿Qué cosas se producen inmediatamente después para que Inglaterra definitivamente abandone la Unión Europea? Bueno, lo cierto es que no sé cuál será el procedimiento jurídico que tendrán que realizar una vez que un referéndum vote que quieren abandonarlo. Lo que creo es que, por unas o por otras, igual que Grecia tuvo un proceso en el cual, pese a que ganó un gobierno que no iba a seguir las directrices de la Troika, que era el FMI, el Banco Central Europeo y Bruselas y la Agenda Económica Europea, del mismo modo que eso no ocurrió, creo que igualmente si ganase un referéndum a favor de abandonar la zona euro, los procesos en los que tendrían que entrar se alargarían muchísimo y sobre todo habría de nuevo negociaciones. Estoy seguro que entraríamos en un ciclo de negociación, no de desintegración de Reino Unido de la zona euro. Seguramente entraríamos en una segunda fase de negociación en la cual ofrecerían algo a cambio para no abandonar la zona euro. Estoy más que seguro de eso sencillamente por una cuestión muy sencilla que tenemos detrás, un telón de fondo. El TTIP, el TCI, los acuerdos transatlánticos, ese tipo de cuestiones son planes económicos de muy hondo calado y de muy largo plazo que tienen sentido en un contexto de macroestados europeos. Es decir, el esquema por el que nos van a hacer pasar los lobbies y los poderes financieros, económicos a nivel mundial, pasan por una cuestión de unificación territorial y económica en Europa. Nada de lo que hemos vivido en los últimos años, nada de la crisis económica, en algunos casos casi prefabricada por la política fiscal que ha llevado a cabo Bruselas en países como España. Ninguna de esas políticas tendría sentido si no fuese para generar un estado de tensión dentro de las economías europeas que las lleve a una cointegración. Es decir, las caídas de la economía, las tensiones en el sector financiero, los niveles de paro aumentando, las subidas de impuestos indirectos sobre el propio consumo cuando la economía está prácticamente en coma. Todo eso era cuanto peor mejor, lo hemos comentado alguna vez. Parecía que algunas medidas incluso empeoraban la situación más que mejorarla. Creo que ese sentido era crear un contexto de tensión, de crisis, para, en ese contexto, aprobar medidas de cointegración fiscal en Europa y crear un único Estado europeo. Una vez me acuerdo que escuché a un economista, José Carlos Díez, decir una frase durante una conferencia y me pareció que fue muy clarificativa de la situación actual. Dijo que los Estados Unidos de América costarán una guerra civil, los Estados Unidos de Europa costarán una quiebra de estados. Es decir, esto que Boris Johnson comenta en Reino Unido de luchar por la soberanía y la democracia, en realidad es lo que están tratando. Es un camino hacia atrás en el que un Estado pueda tener cierta soberanía y aislarse del resto del mundo, o someterse a un macroestado, en este caso europeo, controlado por Bruselas, que va a ir dictando la política que va a llevar cada país. Luego, soy muy escéptico en el caso de que ningún referéndum consiga
sacar a Reino Unido de la Unión Europea. Incluso en el pasado escuchamos como sugerencias de la propia Comisión Europea, del Parlamento Europeo, a Irlanda, por ejemplo. Cuando ocurrió la crisis en Irlanda, quebraron uno de los bancos de Irlanda, se hizo un rescate y tuvo un default el Estado irlandés. Se propusieron una serie de medidas, como siempre económicas, de ajuste para Irlanda tras ese batacazo, tras ese bombazo, ese golpe financiero, y esas medidas, lo que aconsejó el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, fue antes de que se haga un referéndum para preguntar a la gente en Irlanda si las acepta, lo mejor sería que cambien esas medidas, tomen esas medidas a cabo previas a elecciones de nuevos gobiernos. Es decir, se antepone la agenda económica a la elección popular de la gente que habita en esos países. Luego, esta Unión Europea no es que es una Unión Europea basada en la opinión de la gente, es una Unión Europea basada en una agenda política hecha por instituciones supraestatales dentro de Europa, y independientemente de lo que lo opine la gente. Ha habido multitud de referéndums que se ha dicho no, como se dijo, a la Constitución Europea, en multitud de estados europeos, no ha pasado absolutamente nada, la agenda sigue adelante. Estamos hablando con Gonzalo Cañete, analista de mercados desde Londres. Gonzalo, tengo un par de preguntas. Me gustaría que fueras muy al grano en la respuesta de la primera, y después ahondemos sobre la segunda. La primera de ellas es, ¿cuáles son los argumentos que esgrime la gente que quiere salir de la Unión Europea? Desde el punto de vista de la sensación de la calle, los votantes, más que los argumentos políticos de alta esfera. Y la segunda, sobre la que me gustaría detenerme, ¿cuáles serían los efectos independientemente si se termina saliendo o no de la Unión, cuáles serían los efectos de un triunfo de la opción del Brexit en los mercados financieros al poco de producirse esto? Bueno, pues a la primera pregunta, y brevemente, yo creo que lo que percibe la población, sin entrar en conceptos macroeconómicos, es sencillamente la problemática que existe a nivel social y político en Europa. Además del económico, la crisis ya es sabida por todos, la crisis económica, porque lleva ya varios años funcionando en Europa y no parece mejorar. La crisis social y política estalla. Los gobiernos del este de Europa parecen estar no muy de acuerdo con la política que dicta Bruselas en cuanto al tema migratorio, la crisis de los refugiados, este tipo de cuestiones. Sigue habiendo euroescépticos, partidos euroescépticos que están ahí. En el caso de España tenemos al partido Podemos, que ahora se unifica la fuerza política con Izquierda Unida, que era el antiguo Partido Comunista en España. Luego creo que existe un euroescepticismo ascendente en Francia, Le Pen, con una incremento. Bueno, en Austria prácticamente ganó la opción del partido ultraderecha, que casi, obviamente se oponía a todo lo que fuera inmigración. Entonces es parte de este sentimiento de aumento de movimiento, más bien de sensación en contra de los movimientos de personas, en la sensación de que están pagando la cuenta los países más ricos, los países más pobres. Es una mezcla de eso, ¿no? La población viene, lo que ve la población, yo creo que es inestabilidad social y económica en toda Europa desde hace años, y no mejora, pese a los mensajes analgésicos de los líderes políticos europeos, de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos bien. Draghi es el mejor ejemplo. Las palabras de Draghi siempre son analgésicas, ambiguas, pese a que la economía no termine de recuperar el nivel de empleo. España vuelve a dar un repunte de paro de nuevo. Entonces, este tipo de cosas son las que se perciben desde el punto de vista social. Yo creo que lo que hay es confusión y, sobre todo, algo más preocupante aún, escepticismo creciente en los últimos años en la población, que ya no cree en un líder o en otro. Ya no hay líderes dentro de lo que se refieren los partidos o los países dentro de la Unión Europea. Lo que hay instituciones que se ocuparán de todo. Usted tranquilo, váyase a dormir, que ya se ocupa el gobierno europeo de todo lo que esté pasando, y esto tendrá un proceso de ajuste que durará años, no se preocupe. Entonces, claro, es, por decirlo así, conformismo, ¿no? Y sobre todo escepticismo, inquietud dentro de la población. Creo que eso es lo que alimenta ese Brexit. Lo segundo que usted me comentaba, desde el punto de vista económico, lo hemos dicho alguna vez, se beneficia muchísimo de la inmigración Reino Unido. Los sueldos tiran a la baja sencillamente porque cuentan con profesionales de toda Europa cuyos gastos universitarios o de capital humano no han tenido que financiar Reino Unido, y los recibir profesionales, médicos, abogados, arquitectos, y pagarles sueldos que son bastante más bajos que los que pagaría un ciudadano británico, sin que para ello hayan tenido que gastarse en esa formación, sino que le han pagado el gasto público de universidades de Europa del Este, universidades de Europa mediterránea, como en el caso de España o de Italia, o gente, por ejemplo, de República Checa, de Bulgaria, de otros países que también vienen aquí a Londres, muchísima gente de Polonia también. Entonces, este tipo de cuestiones son mano de obra que va a incrementar la productividad del Reino Unido. Desde el punto de vista
también de mercados, que no quiero dejar pasar esto, al fin y al cabo, lo que trabajamos y por lo que... ¿Qué va a pasar con la libra? ¿Qué va a pasar con Exactamente, la bolsa? exactamente. Hombre, la bolsa sin duda alguna se resentirá sencillamente porque la bolsa es maníaco-depresiva. Cualquier inconveniente que aparezca aquí, ya sabemos que la incertidumbre no va muy acorde con los mercados. En cuanto hay algún factor de incertidumbre, pues por si acaso bajemos, vendamos, recojamos beneficios y a cerrar posiciones. Pero la libra, ojo, lo que nos están diciendo los gráficos desde hace unos días es que hay potencial alcista en la libra contra el franco suizo, potencial alcista en la libra contra el dólar, y potencial bajista en el euro contra la libra. Y así que para los novatos que nos escuchen, que no estén muy duchos en el tema de divisas, eso significa que la libra se está fortaleciendo. En contra de lo que se podría llegar a pensar, la libra se está fortaleciendo frente al resto de las principales divisas del mundo. Así que los gráficos nos están mostrando al revés, fortaleza en una libra. Quizás sea por ese miedo a una subida de tipos de interés si se abandona la zona del Reino Unido, o quizás sea sencillamente porque lo que interpretan los mercados es que más allá de las amenazas políticas, del caos y el apocalipsis que llegará si Reino Unido abandona la zona euro, en realidad lo que los mercados están viendo es que será una zona económica libre, independiente, y aparte determinemos aquí una cosa: el hecho de que Reino Unido abandone la zona euro no quiere decir que deje de recibir inmigración europea que trabaje a costes laborales más bajos, incrementando la capacidad productiva de Reino Unido. Es Reino Unido el que elige la política migratoria que quiere llevar. Luego puede abandonar la zona euro, igualmente dejar la puerta abierta a ciudadanos europeos si lo desea. ¿Me explico? Son ellos los que dictan su política interna. Bueno, entonces estamos con el 23 de junio, dijiste, ¿no? Esa sería Eso la es. fecha decisiva. Vamos a estar muy atentos al referéndum del Brexit. Entonces, en menos de un mes ya, quedan 3 semanas para que se produzca ese referéndum. Muchísimas gracias, Gonzalo Cañete, analista independiente de mercado desde Londres. A ustedes, Gonzalo, Juan Pablo, un saludo. Gracias, Gonzalo.